Sí. Y atención, que hay algunas que han sido determinadas como películas derechamente malditas, por ser de terror o por algunos temas delicados que va parte del argumento. Algunos de sus actores, directores, guionistas y técnicos han sufrido las peores inclemencias, incluso llegando hasta la muerte. Vamos con algunos ejemplos. Pedazo de película, uno de los clásicos terrores de contemporáneo. Esto es Poltergeist, película alemana, o sea, perdón, el término alemán para la película de Top Hooper, producida por Steven Spielberg, sobre estas casas que se hacen sobre un cementerio, ¿cierto?, indígena, y terminan manifestándose todo este grupo de espíritus. ¿Ven esa chica que está ahí, que es la hermana mayor? Ella, fíjense, fue invitada para participar en la segunda parte de esta película. ¿Ya? Inexplicablemente, su pololo la arrastró de las mechas fuera de la calle y la estranguló a vista y paciencia de todos los vecinos. Y la pequeñita, Caroline, ¿cierto? Sí. Bueno, ella que algunas veces decían, oye, corre el mito de que ella murió producto de haber participado en estas películas. No es nada un mito. Murió de una enfermedad gastrointestinal que incluso hasta el día de hoy los médicos jamás pudieron decir cuántos años tenía cuál por fue. eso? 12. Murió a los 12 Era años. muy pequeñita. Comenzó a sufrir de fiebre, fue invitada para la segunda película, tuvo una breve participación, se la llevaron a la clínica, ahí quedó y ahí finalmente la pequeñita falleció. Los ochenteros nunca más nos quedamos dormidos con la tele prendida. Después de esa película. Y todos le echan la culpa por haber, obviamente, jugueteado con estos temas del diablo y de los demonios y en estos casos espíritus que no podían descansar en paz. La Maca dice, Salfate, que tú dónde llegó con esta noche. ¿En serio? Sí. De todas maneras. Ya lo escuché. Salfa, ¿sabéis qué me llama la atención a mí? Que a una niñita tan chiquitita de 4 años, por ejemplo, que todavía no entiende mucho lo que es la realidad y lo que es meterle en una historia tan perversa como este tipo de cosas, o sea, de verdad, que es como que loco decir, ya, sí, lo que lo haga nomás, si tiene talento, es buena. Que actúe. Pero claro, que actúe, pero exponerla a esto, Sergio, que tiene que ver con la realidad y la ficción, que veis monstruos, que pasan cosas horribles, como esa que se le hace la cabeza así, ¿Cómo? no sé. Entonces, ¿en qué se piensa? ¿O los niños tienen la capacidad de decir a los 4 años, 5 años no va? No, O sea, a los realidad. 4 o 5 años no debería actuar una persona en algo así, porque puede quedar traumatizada. Absolutamente. Bueno, parte de la maldición, y esto tiene que ver con algo absolutamente físico, la cinta del Conquistador, que decidieron rodarla en un lugar donde antiguamente se hicieron pruebas atómicas. ¿Qué sucedió finalmente? Siendo que ellos derechamente no tenían idea, no se les informó de tal situación, terminaron siendo víctimas de la radioactividad. La cantidad de personas llegaron casi a 200, que después con una serie, primero con vómitos, dolores de cabeza y después con un cuerpo completamente contaminado por la radioactividad. Siendo que en este caso no tenía poco nada que ver el argumento, finalmente fue por haberse pasado rosca y por haber filmado en un lugar que de por sí estaba prohibido. Por ahorrarse algunas lucas, decidieron instalarse con todo el equipo de rodaje en un lugar donde las pruebas atómicas dejaron trazos de radioactividad y la gran mayoría de los actores que estamos viendo en pantalla terminaron muriendo de la peor manera, como si hubieran poco menos que estado a kilómetros de las explosiones de Nagasaki e Hiroshima. Película de época que no tenía nada que ver el argumento, Salfate, respecto al lugar, ¿no? Sí, señor. Y vamos al tiro a la siguiente. Así, escuche, pues. Atención, la profecía. La gran película sobre el anticristo. ¡El diablo! Demian. El Cone Flecha. Mira, ¿y cómo sabe esta película del director Richard Donner que el presidente de Estados Unidos era el hijo del diablo? Las nanas, todos rindiéndole pleitesía al hijo de Satanás, terminaban matando. Atención, su madre mandó a asesinar a su madre, Demian, que nació de un chacal, de un can. Bueno, aquí el nivel de conciencia es bravo. Primero, fíjense que los actores que iban al rodaje de esta película, el avión le cayó un rayo, que no es tan poco común, digamos, Pero tampoco digamos que es lo más común de la vida. no, que te caiga un rayo. pero sufrió desperfecto el avión. Aterrizan y le dicen, ya, lo arreglamos, vuelvan a subir al avión. Y algunos dijeron, ahí que no nos subamos de nuevo mejor, pues ahí que no metí, esperemos el otro. El avión se cayó. No, otro. Zafaron, aparte de la filmación que decidió quedarse en el aeropuerto, los demás murieron. Pero atención. Como destino final. Exactamente, muy bien. Pero fíjense que el gran maestro de los efectos especiales de esta película tiene, obviamente, una escena donde le cortan la cabeza a alguien. Bueno, obviamente, uno de sus parientes murió de la misma manera. Tenemos, por supuesto, El Exorcista. Yo creo que esta tiene el récord por sobre todas las cosas. Mucha atención, esta película, que obviamente, tremenda actuación de Linda Blair, la pequeñita, digamos, que está poseída por Pazuzu. Este demonio, qué bonita, dice improperio, Mira para atrás, y así. se va con los curitas que le tratan de hacer, obviamente, la expulsión del demonio.
Fíjense que tanto éxito tuvo esta película. 1973. Exactamente, que decidieron hacer una obra teatral. Sí, señor. La primera función fue un éxito absoluto. Nadie se explica cómo la actriz principal que hacía de la niña poseída llega a la casa y terminó suicidándose. Absolutamente. Después de la primera función. Bueno, en este rodaje, sí señor, en este rodaje tuvieron que hacer, no te digo un exorcismo real, pero tuvieron que llevar a un cura católico para que obviamente bendijera el lugar. Hubo un incendio en el mismo lugar donde se filmaba la escena donde la niñita en la cama saltaba, daba vuelta a la cabeza y todo lo demás. Y finalmente en ese incendio se salvó todo, todo quemó, excepto la cama que quedó intacta. Amigo mío, resulta que es una indumentaria con la cual hoy día encarnan este estudio. ¿Qué pasa con los sueños? Porque el terror ha ido evolucionando en la historia del cine, ¿no es así? De los tiempos de Boris Karloff, ¿no es cierto? De esos monstruos Boris ridículos. Karloff, maestro. Claro, de esos actores que ahora nos parecen risibles, pues. Aparecían unos Nostradamus medios pelados que hoy día chistosos, pero ha ido evolucionando el terror, ¿no es así? Sí, es que por ejemplo los jóvenes se ha visto que les gustan más las películas con zombies y con máquinas, con cosas como sin cerebro, ¿me entiendes? Ya. Como Freddy Krueger también, que no son malos como muy evolucionados mentalmente. En cambio, la gente mayor tiende a gustar el terror, por ejemplo, personajes como Drácula y otros personajes que tienen como una esencia, más del suspenso, ¿me entiendes? Entonces ha cambiado como de un terror de algo más pensante a algo más descerebrado, como Alien. Acuérdense que Alien que era una cosa como que no tenías cómo razonar. Pues. Y a propósito de películas malditas, ¿qué me dicen del Juego de la Muerte? La última película filmada por el gran único Bruce Lee. ¿Saben por qué esto es tan curioso? Porque el último argumento, que es lo que estamos viendo ahí, que es de la película de Bruce Lee, es este instante. Según el argumento de la película, o sea, según el guión, este hombre, que era un actor famoso, o sea, Bruce Lee interpretando a sí mismo, la mafia lo quiere matar y en medio de un rodaje colocan una bala de verdad, ¿cierto? Se cuela alguien de la mafia y le disparan y lo asesinan. En medio de una escena de un disparo donde todas las demás balas, por supuesto, son de salva. Años después, el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, en la película El Cuervo, inexplicablemente, de hecho, la investigación no arrojó ningún culpable. Él, obviamente, se para arriba de la mesa, y porque la historia, si ustedes no la conocen, basada en el cómic del mismo nombre, es un muchacho que junto a su novia es asesinado. Ahí está la película del Cuervo. Y él decide volver a darle una oportunidad al demonio y lo resucita para enfrentar a aquellos tipos que lo asesinaron junto con su polola. En la película, esto ya en la vida real, durante el rodaje, el hijo de Bruce Lee se para, resucitado, ¿cierto? Como un demonio, como el Cuervo, arriba de la mesa, y todos los mafiosos vuelven a dispararle. Hasta el momento de hoy nadie puede explicar cómo se coló una bala de verdad en una pistola que... Padre e hijo. Exacto. O sea, en la vida real, el hijo de Bruce Lee murió exactamente como el último argumento de la película de su padre, Bruce Lee. O sea, es como si hubiera vaticinado con la última historia de la película de Bruce Lee cómo iba a morir en la vida real su hijo. Y solo una bala, perdóname Aldo, solo una bala había dentro de eso. Nadie entiende cómo fue a parar una bala. De hecho, el resto de las pistolas solo podían, porque tenían obviamente tapado el orificio, el cañón por donde sale la bala, no podían dispararse. Pero había una pistola de verdad con una bala de verdad. Y esa le pegó en la cara y otra en el pecho, creo, y ¡tam! Bueno, estas coincidencias ayer las hablamos, ¿te acuerdas, Alfate? Exacto, que hay la coincidencias sincronía. que son demasiado raras, por ejemplo, la muerte de algunos presidentes, que ha sido exactamente la misma, o de estas personas. Entonces eso se habla a veces que puede ser serendipia, es decir, cuando tú dices algo que es demasiado improbable que sea por azar, ¿entiendes? Otro le llaman sincronicidad, que supuestamente es alguna especie de fuerza de que hace que las cosas se sincronicen. Ahora también hay obras de teatro conocidas que también son malditas. No dígalo. Macbeth. ¿En serio? Oh, perdón, la dije. No. Sí, claro. Y que producen, generalmente los actores que las interpretan tienen problemas en su vida. Entonces, de alguna manera, hay algo que carga las cosas. Un poco como a veces hablamos respecto como a las maldiciones. ¿Sabes qué? Yo creo que eso de cargar las cosas es lo que le pasó a la película, una de las grandes obras maestras de cineasta polémico por lo demás, Roman Polanski, El bebé de Rosemary. ¿De qué trata esta película? Él, un actor de poco éxito, se va con su esposa, Mia Farrow, la actriz, a un edificio muy cuico. Obviamente, este es muy conocido, ese edificio es el edificio Dakota, ¿ok? Como él le empieza a ir mal, se da cuenta que dentro de varios de los habitantes de ese lugar tienen un culto al demonio. Y eligen a su esposa para que ella engendre al anticristo. Entonces, entre todos se ponen de acuerdo, la drogan, llaman a Satanás, hacen que tenga sexo con ella y comienza a gestar al hijo del demonio, y él comienza a irle estupendo en la pega y todo lo demás.
Datos. En el edificio donde fue filmada esa película Edificio Dakota. fue donde asesinaron a John Lennon. Que él quiso vivir ahí porque la llevaba al edificio, le gustaba esta película y dijo, ¿sabes que voy a arrendar un departamentito Ahí tuvo incidencia al lado? a la hora que él decidiese vivir ahí, Sí, pues le él sabía gustaba. esta historia y Exactamente, porque era muy amigo de Roman Polanski y todo lo demás. Ay, Lo qué mataron. desagradable igual. Por si fuera poco, cuando hace esta película el director Roman Polanski, es cuando se acaba el movimiento hippie, porque ustedes conocen este nombre, Charles Manson, decide ir a la casa del cineasta. Sharon Tate, esposa del director del bebé Rosemary, embarazada de 9 Actriz meses. también. Digo 9 meses porque iba a tener su Era bebé. embarazo de término. En 4 días más, fíjate, es asesinada con todos los invitados y le sacan al bebé de su vientre y se lo muestran. Una cosa terrible y con la sangre de los invitados comienzan a escribir Helter Skelter y todo lo demás. Charles Manson hace poco acaba de pedir su libertad en Estados Unidos. señor. Y se volvieron a Y se negar, volvieron a negar. Y recordemos además, mi estimado amigo, por supuesto, de este director, para interrumpirlo muy brevemente, que pocos años antes, el año 63, había filmado ese clásico del cine que es El baile de los vampiros. Sí, señor. Y ya antes había hecho Macbeth también, así que digamos, maldito a morir. Maldito morir. ¿Por qué no se Maldito puede morir. nombrar esa obra, Juanjo? Porque dicen que la, Hay que cantar de cabeza en Estados dicen que Unidos. la protagonista, el personaje creado por William Shakespeare. por William Shakespeare, Juan Pablo Sáenz. José el Bardo. Que ni siquiera William Shakespeare fue El problema no es del rey, es de ella, de Lady Macbeth, en definitiva. Que ese personaje está escrito de tal manera que quien lo interpreta o la obra en sí. Ya ponte a cantar de cabeza. ¿En serio? ¿Para qué no pasa nada? Así se rompe la maldición. En Estados Unidos sí. ¿Viste? La ley. Muy bien. Sí, exactamente, muy bien. Excelente. Bueno, Menos fíjense mal. que esta serie, capaz que tengan hasta la musiquita por ahí en el suite, un No, clásico. no pidas tanto hoy día feriado. No, bueno, que es La Dimensión Desconocida. The Twilight Zone, la zona del crepúsculo. Escúcheme, esta serie que hablaba donde personas normales, en un lugar, en algún momento, en algún día de su vida, se encontraban con encuentros extraterrestres, cosas Ahí está. paranormales. Ahí está la clásica música que ya de la serie en el año 1930 y tanto, en blanco y negro, obviamente marcó toda una generación. Pues bien, el creador de esta serie, que la rompió, un verdadero genio de la época, dijo: yo solamente, al igual que Salinger, les pido una pura cosa: jamás hagan una película de mi serie porque la van a echar a perder y que quiero que quede en el recuerdo. Steven Spielberg, Joe Dante, Robert Zemeckis y varios directores famosos de los años 80 deciden tomar su capítulo favorito cuando ellos eran niños y la vieron y la llevaron al cine. Aquí uno de los grandes actores de la serie Combate, Big Morrow, dice: ¿saben qué? Estamos haciendo qué película de Twilight Zone. Pero esto no es que no había que hacer la película, que él era súper supersticioso y dijeron: sí, pero A lo mismo. la vamos a romper en la taquilla, que de hecho así sucedió. ¿Qué pasó? Los efectos especiales, él está en una guerra de Vietnam, en un episodio, dentro de los distintos episodios de la película en cuestión, y un aspa del helicóptero le corta la cabeza. No conforme con eso, el helicóptero se vuelca, matando a 2 infantes más. Absolutamente. Eso más una serie de problemas. Varios directores les costó volver a resurgir en su carrera, como Joe Dante, que ya había triunfado con los Gremlins. Robert Zemeckis, digamos que después tuvo que pasar un buen tiempo, y solo porque de prestado le pasaron el guión de Volver al Futuro, porque él estaba haciendo trabajos con el Lobo Quinceañero y ahí conociendo a Michael J. Fox, solo pudo reintegrarse al cine. Y Steven Spielberg la pasó bastante más con El Color Púrpura, que es la película que mayor postulación al Oscar ha tenido sin ganar ni uno. Absolutamente, un récord único, y de ahí tuvieron que rehacer mucho su carrera. Yo no sé si se pusieron un palito de fósforo o lo que sea debajo de la niña, pero... Otra película maldita, yo me acuerdo, mi estimado amigo Salfate, es una dirigida por Brian De Palma, Doble de Cuerpo. Sí, pues. En que cuenta que un asesino con una motosierra va partiendo por la mitad a su víctima. Sí, señor. Y cae la sangre. Y de pronto la podían en un cajón. Comienza la película, me recuerdo siempre, esta escena espantosa. Hay una persona encerrada en un cajón que está viva. Y cuando van a sacar al actor, se traba el cajón. Y el actor comienza a morir asfixiándose. Así comienza la película. Y termina cuando la bestia, ¿no es cierto?, el asesino criminal con una motosierra atraviesa el cajón prácticamente y cae la sangre hacia abajo, desparramado. Y la otra, Lo acompañó siempre esta maldición. Exactamente, Brian De Palma, Doble de Cuerpo, muy bien. El Leighton también. El Leighton. No, el Leighton le fue mal porque... por otra cosa. Pero, perdón, el Leighton le fue mejor que El Entusiasmo. El Entusiasmo. El Entusiasmo. La peor película. Y yo en ese tiempo ejercía como crítico de cine, me agarraba con todo, Pero me ofrecían combo. La mejor era la crítica de Taquillator. Esa fue lejos la más polémica de Es todas. un lujo. Ya, pero, Taquillator, película perdónenme. chilena, un lujo los efectos especiales. No, es un lujo hacer una película así en Chile, es la película imposible. De hecho, es tan mala que es buena. Es que ya
la crítica de Salfate de esa película. Tan mala, que ya no es mala, es buena. Es de las Exacto, películas pero